El Señor, porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar un tema titulado Enfrentando los momentos de prueba y cómo nosotros, tres elementos esenciales que debemos de tener como creyentes para poder enfrentar cualquier problema. Eso, escuchen lo complicado de lo que estoy diciendo. Enfrentando los momentos de prueba, y debemos de tener unos elementos esenciales en nuestra vida como creyentes para poder enfrentar los momentos de prueba, ¿verdad? Así que no sé si usted está pasando pruebas, ¿verdad? La pastora se dijo, a veces algunos con más y otros con menos, pero yo podría decir que la mayoría de los que estamos aquí estamos pasando pruebas, ¿verdad? Y a veces hay un libro que me gusta mucho, que se los recomiendo, lo venden en Walmart, que se titula Cuando el infierno se nos viene encima. Muy buen libro. Así se titula, Cuando el infierno se nos viene encima. Y es un libro el libro basa el escrito en el estudio de la vida de Pedro y cómo Pedro enfrentó sus pruebas. Y a veces, como si yo a veces hago como esta imagen, como si, por ejemplo, cuando usted pone una foto en la sala, no sé cuántos de ustedes han puesto fotos en la sala, pero yo creo que a veces ponen la foto de nosotros en el infierno y dicen, hay que atacarlo con todas las formas y por todos los lados, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando de ese momento de prueba dura que tiene la vida y cómo nosotros debemos de enfrentarlo, ¿verdad que sí? Bien, cuando hablamos de esto es una realidad, la prueba es una realidad en la vida y viene del término griego peirasmos. Cuando hablamos de pruebas, en el original escrito dice peraiso, ¿verdad? Y cuando vemos eso, esta palabra viene del texto y vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Alguien que me lo pueda leer. ¿Sí, pastora? Cuando vayáis en esa prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire lo que dice el líder de la iglesia evangélica en ese momento, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva dice, si no lo sabía, el líder de la iglesia primitiva era Santiago, ¿verdad? No era Pablo, no era Pedro ni era Pablo, era Santiago. Bueno, ayuda. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando vayáis en diversas pruebas. Y esa palabra que utiliza pruebas en ese texto es perasmois, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oye, como que es como medio contradictorio en cierta manera. O sea, ¿cómo yo me voy a gozar si estoy en prueba? Bueno, vamos a ver por qué el escritor del escritor de Santiago describe que debemos estar gozosos si nos hallamos en prueba. Y no es que somos masoquistas, no somos, sino que el resultado de la prueba nos dice a nosotros el producto,
¿verdad? Lo que se siembra y lo que se cosecha, pues al final nos debe dar ¿qué? Gozo, ¿verdad? Cuando hablamos de prueba, es una realidad, es indudable en la vida de nosotros. Eso es algo que desde que usted nace empieza la prueba. Imagínense que cuando, ¿verdad? Y usted lo sabe, y cuando usted nace, ¿cómo lo reciben en este mundo? ¿Ah? ¿Cómo lo reciben en este mundo? Cuando usted nace, ¿cómo lo reciben? No educando, no lo reciben así. ¿Ah? Con una nalgada. Usted nace, lo primero que le mete es una nalgada. ¿Para qué? Para que llore. Hermano, ¿eso es así o no es así? Te meten un nalgazo para que tú arranques los pulmones. Si ese nalgazo, ese niño se muere. Porque el niño va a pensar todavía que está en el útero, en el vientre de la madre, y no necesitará. Pero la realidad de este mundo es que cuando llega parte, vete, prueba desde el inicio. Ponte a llorar desde el inicio que vamos a jacarar. No estamos hablando de una teología de tristeza. No estamos hablando de una teología de cogernos en pena por la prueba, sino que al contrario. El propósito de la nalga del niño es para que sus pulmones arranquen, para que la vida inicie, para que entienda que el momento, aunque la vida ya inició en el útero de la madre, porque ese niño se fue desarrollando ahí, pero el punto de inicio en este mundo terrenal inicia una nalga, pero el propósito que el médico hace no es dañino. No es dañino, y eso es lo que yo quiero que usted entienda. No es dañino, al contrario, es de bien. Es de bien, porque si esos pulmones no se abren bien, muchos de esos niños que a lo mejor no le dieron una nalgadita buena, sino que los pulmones no se abren, por lo general los estudios dicen que empiezan a tener asma. Son asmáticos. ¿Por qué? Porque sus pulmones inicialmente no se abrieron y se contrayeron bien. Entonces, pues antes te metías turito para que tus pulmones se abrieran, se expandieran, y antes había menos nenes asmáticos que ahora. Ajá. Dice que si es persona, cuando se puede vivir de su partido, Exactamente, ahí está. Y lo dice un licenciado que es un experto en esto, ¿verdad? Y así lo dice la ley. Fíjense que hasta en la ley establece lo innecesario, ¿verdad? No lo dice directamente, pero uno puede percibir que es necesario eso. ¿Ven? Yo arranco como esa línea para que ustedes vean que a veces, hasta esa verdad del inicio, uno puede pensar que es triste porque le da un nene tan chiquito, pero es necesaria. ¿Ven? Y las pruebas son necesarias. ¿Ven? Porque las pruebas en la vida, miren, si no hubiese problemas, no hubiese adelantos. Todos los adelantos que tenemos hoy en día son producto de una situación negativa. Una mujer lavando ropa en el río se tuvo que haber quejado mucho y montarle mucha pelea al marido de que por qué tiene que estar lavando ropa en el río, pasando tanto trabajo, y alguien tuvo que ocurrírsele la idea, no sé si fue un hombre o una mujer, a alguien se le ocurrió de hacer un artefacto que la mujer, en vez de tener que ir al río, lo puede hacer en la casa, en vez de darle todo un día, aunque lavar ropa es todo un día, ¿sabes? Pero no es lo mismo, usted, ¿verdad? Yo fui una vez en República Dominicana a lavar ropa así, y no es fácil lavar ropa con una maleta dándole cantazo y con el pedazo de madera
y poniendo la ropa en el río, no es fácil. Por lo tanto, todos los problemas traen por resultado después que alguien busque la solución a esa prueba, a ese problema, ¿verdad? Ahora bien, y quiero hablarle desde la perspectiva de nosotros. Yo quiero que usted como iglesia, nosotros como iglesia, sepamos cuál es nuestra teología, ¿verdad? Porque uno debe de saber. La teología de la iglesia del Nazareno, cuando usted escuche al niño Hueleyana, es nuestra teología. Y es bien importante porque yo últimamente le pregunto a gente que me dice que son cristianos y digo, oye, ¿cuál es tu teología? No la saben. Y a veces no lo que el pastor enseña, y a veces la gente ni sabe lo que el pastor enseña, ¿verdad? Pero no lo que el pastor enseña, es que dice nuestra teología. La teología de nosotros, el niño Hueleyana, dice y enfatiza que las pruebas no son arbitrarias ni punitivas. Dios no envía pruebas para castigarte. Quiero que estemos claros en eso. Dios no envía pruebas para castigarte, ¿ok? Sino que son oportunidades de crecimiento espiritual. Dios no está en el cielo pensando de qué manera puede enviarte una prueba para ver si tú caes. Ese no es Dios de nosotros. Si ese es lo que usted cree, está mal. Dios no tiene esa mentalidad, sino que al contrario, la Biblia dice que los pensamientos de Dios son ¿qué? Para bien. Son para bien y quieren lo mejor para ti. Entonces, Dios no tiene una mentalidad en el cielo para buscar la manera de que tú caigas, no, sino que Dios permite las pruebas, pero el propósito de Dios al final es el crecimiento espiritual. Y si vemos esa partida desde ese punto, note que ¿cuál es el primer libro escrito en la Biblia? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero no fue el más viejo. ¿Cuál es el libro más viejo de la Biblia? Job. El primero es Génesis, pero no es porque fue el orden que le dieron en el canon bíblico, pero el libro más antiguo que tenemos en la Biblia es de Job. Oiga, y si eso es así, ¿por qué? Porque Dios quiso revelar desde hace mucho antes de que hubiese Génesis, de que el hombre pasaba por las pruebas, pero que el propósito de Dios no era castigarlo, sino que el propósito de Dios era que creciera. Por eso Job, al final del libro, que esa es la parte que resume todo, que a mí me impresiona tanto, Job dice: anterior te escuchaba porque te conocía por lo que vi, por lo que oía de la gente. ¿Verdad? Lo estoy poniendo acá en el lenguaje de nosotros. Yo te conocía por lo que la gente hablaba de mí, hablaba de ti. Pero ahora mis ojos te conocen. Eso quiere decir, si lo traducimos al puertorriqueño, antes te escuchaba, antes te conocía porque lo que la gente me hablaba de ti. Pero ahora te conozco por la experiencia que yo he vivido y ahora puedo verte y conocer realmente que tú eres Dios y que tú me amas. ¿Ves? Entonces, si partimos de eso y vemos entonces que la prueba no es una manera punitiva, sino que es la forma en que Dios te hace crecer, pues entonces el gozo que en esa palabra, en el griego que se escribe en Santiago, es charán, representa en medio de la prueba, pero no es mismo, sino es confianza. Fíjense que dice, hermano, tener por suma confianza. En otras palabras pusieron gozo, pero también un sinónimo de ese gozo en esa palabra charán significa confianza, poner tu confianza, poner tu gozo, ¿verdad? En medio de prueba, sino confianza en que
vamos a la mejor traducción sería, hermano mío, tened por suma confianza cuando halléis por diversas pruebas, sabiendo que las pruebas producen, pues la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Verdad? Entonces, el gozo y la confianza en este término escrito en Santiago son sinónimos. Duda, pregunta, comentario hasta ahí. Duda, pregunta hasta ahí. Estamos bien, ¿verdad? Bien. Si lo explico si estoy hablando muy alto, me dice, porque quiero que usted me entienda, ¿verdad? Aunque yo siempre trato de explicarlo lo más sencillo posible, ¿verdad? Bien, y no estoy predicando, ¿sabes? Así que usted puede hablar, puede preguntar, puede comentar. ¿Cuál es el propósito divino en la prueba? Alguien que me diga, ¿cuál usted cree? Ya hemos hablado algo, pero ¿qué usted cree? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Para estar más fortalecido. Crecimiento. Muy bien. Madurez. Correcto. Posiblemente aceptación, que esto es necesario para yo poder desarrollar. Exacto. Porque ahí fallamos. Exacto, aceptación. Aunque tenemos que tener bien claro de que muchas personas, porque si no ha sido una bendición, van a tener una consecuencia que a eso me prueba. ¿Verdad? Que muchos lo ven como, Dios mío, pero esto que el Señor, no, esto es una decisión que tú tomas, que no, que tiene que tener una consecuencia, que son dos cosas totalmente diferentes. Exacto. Una cosa es las consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados, y otro es lo que es la prueba, ¿verdad? Muy bien, hermano, muy bien. Pero Ajá. Dios, por su infinita misericordia, tiene, perdón por usar la misma palabra, tiene misericordia del pecador. Tiene misericordia del pecador, que habrá que pasar por las consecuencias, pues eso son otros 20 pesos, ¿verdad? Exacto. Porque Dios te perdona, pero no te libra de las consecuencias. Cojamos el caso de David. Dios perdona a David cuando Natán viene y Natán lo confronta. Porque a veces somos cabeciduros en el pecado y viene la justicia de Dios, pero te viene y te lo dice. Te voy a perdonar si te arrepientes, pero sabes que lo que viene es esto y esto. ¿Verdad? Ahí viene la aceptación. Claro. Ahora, no lo vamos por ese lado, vamos para acá. Entonces, vámonos ahora, busquen conmigo la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y hay unas palabras que yo marqué ahí, señalé para que lo podamos ver, ¿verdad? Alguien que me lo lea. Romanos capítulo 8, versículo 28. Hermano, sí. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conformen a sus propósitos son llamados. Muy bien. Y sabemos a los que aman a quién. A Dios. Ya ahí descartamos mucha gente. Dentro de la iglesia, no todos aman a Dios. Poco duro decirlo, pero es la verdad. ¿Verdad? A los que aman a Dios. Y la Biblia dice que los que aman a Dios siguen la palabra del Señor y cumplen sus propósitos. ¿Verdad? A los que aman a Dios. Ahora viene la parte dura. Todas las cosas le ayudan a bien. Miren aquí. Todas las cosas le ayudan a bien. Oiga, qué difícil a veces entender eso. Todas las cosas le ayudan a bien. El evangelio de hoy en día, muy peligroso que estamos escuchando en la radio, ya yo ni escucho
radio, a veces ni cristiana, ¿verdad? Y soy muy selectivo en la música que escucho, porque hoy en día, hermano, la herejía es tan y tan severa en la emisora cristiana, en la música cristiana, que no es cristiana, hermano, de verdad no lo es, ¿verdad? Porque si usted lo ve desde una visión bíblica, hay muchas canciones que no son bíblicas, que son emocionales, que cantan ya al amor, que cantan a la familia, que cantan al motivacional, al dinero, a tantas cosas, pero no es teóricamente correcta. Entonces, yo tengo que tener cuidado aún de los coritos que a veces yo escucho. Usted si me ve que yo no canto un cántico es porque no estoy de acuerdo en lo que estoy escuchando, ¿verdad? Por ejemplo, hay un cántico que yo no estoy de acuerdo y a veces lo cantan en la iglesia. Se lo voy a cantar. No puede estar triste un corazón que viene a Cristo. No puede estar triste un corazón que viene a Dios. Pero yo estoy de acuerdo, desacuerdo completamente de eso. Porque los profetas, la mayoría de los profetas eran depresivos. La mayoría de los profetas eran depresivos, hermano, porque un profeta de Dios, un hombre de Dios, por lo general una persona sola, la gente no lo comprende, la gente no lo entiende, la gente siempre está hablando mal de ellos. Por eso usted ve que los hombres verdaderamente que hablan, que son verdaderamente siervos de Dios, normalmente están solos. ¿Por qué? Porque la gente no lo entiende, y menos en la mentalidad de estos tiempos. Pues claro que puede haber una persona que tenga Cristo, pero puede estar triste por situaciones de la vida. Pablo dijo, derribado yo, mano qué, mano he destruido, pues estuvo derribado. Pero nosotros los cristianos, Dios no quiere que si nosotros expresamos, damos nuestro testimonio, no podemos estar con cara esto, pues como decir la cara que pongo, porque si tú estás dando testimonio y tienes un Dios vivo y Dios está contigo en todo momento, pues como tú, aunque tengas pruebas, tú lo dijiste anteriormente, hay que estar gozoso porque tenemos a Cristo, a nuestro Salvador. Pero si tú ves un cristiano siempre con cara larga, tú puedes pensar, mira, y que sabe que tiene a Cristo en su corazón, que Cristo va. Yo le doy gracias a Dios porque yo tengo a Dios en casa y cuando llego aquí viene conmigo y está aquí, qué maravilloso. Pues ustedes podemos pasar más que pruebas, pero el cristiano no puede estar con cara larga. Pues nada, yo estoy completamente en desacuerdo de cierta manera y le voy a explicar por qué. Porque en el proceso de las pruebas es un proceso y puede haber momentos, y yo prefiero una persona que sea sincera y si está en un momento de dificultad y diga, hermano, estoy pasando por un momento de dolor, estoy esto, y tiene que llorar, porque hay momentos en que hay que llorar y hay momentos que hay que... Ahora, que al final, fíjense que la palabra gozo en ese momento representa confianza. Yo puedo estar triste, pero estoy confiando en Dios. Ahí está el gozo. Pero no puedo decir, no puedo poner que yo, a pesar de que estoy en un momento de tristeza, voy a poner una cara que no es la realidad de mi vida. Pero no estoy hablando en ese sentido que tú lo estás diciendo. Es que a veces tú eres cristiano y entran por esa puerta. No estoy pensando, sí, tienen pruebas. Y cuando yo, una vez, voy a dar mi ejemplo, una vez yo estaba en mi casa y mi hermana vivía en Oklahoma y me llama una esposa de un pastor que mi hermana estaba bien mala y nosotros por acá no sabíamos nada. Yo llegué a la iglesia ese día, me acaban de llamar, llegué a la iglesia y yo siempre tengo una sonrisa en mi labio, tengo una sonrisa, siempre, últimamente tengo una sonrisa en mi labio, pero cuando yo entré por la puerta estaba Raúl y yo hermana, no me acuerdo,
cuando yo entré, ellos se dieron cuenta de que a mí me pasaba algo. Y ahí yo empecé a llorar porque mi hermana estaba lejos, no pensaba que íbamos a hacer, porque una noticia así de momento, tú no tienes dinero para salir, tú no tienes muchas cosas, ¿verdad? Y yo me sentía como que el mundo se me caía encima. Pero ellos se dieron cuenta y yo lloré en el momento, pero después, como Dios me dio la solución y me dio, pues yo estaba feliz porque yo pude salir ese mismo día para allá, para la casa de mi hermana, ¿verdad? Que estaba en el hospital. Pero en el momento, pero yo lo que quiero decir es que un cristiano que está siempre enfogonado, ¿no dice? Enfogonado. No, lo que no puede pasar, y ahora entendí, lo que no puede pasar es que mi estructura física transforme en una persona amargada o una persona completamente triste. No, disculpe, porque me dio un momento a la idea. Qué malo cuando se le va, ¿verdad? Entonces, sí, no, eso es cierto. Lo que no puedo caer tampoco es en que si yo tengo que llorar, lloro. Y si tengo que pasar, que no podemos caer en que todo el tiempo estoy amargado, y todo el tiempo estoy triste, depresivo, ansioso. Ahí no. ¿Okay? Porque al final Dios saca la cara por nosotros, Dios pelea por nosotros, vemos la mano de Dios como obrando, y eso produce en nosotros paciencia, produce fe, produce deseo de seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque es como el metal que se va templando, ¿verdad? Frío, caliente, las cosas van, de momento se calientan, de momento se enfrían, pero todo es un proceso, ¿verdad? Bien. Esto es bien importante, hermano, porque Dios en su soberanía y en amor tiene un propósito en cada prueba que permitimos enfrentar. Dios, que conoce el pasar de Dios sabe lo que va a pasar en nuestra vida, permite unas situaciones en nuestra vida que a lo mejor no lo podemos entender en el momento. Y a lo mejor en la vida no lo vamos a saber por qué Dios nos permitió pasar por eso. Pero aquí lo tenemos que amarrar en la fe que dice que todas las cosas ayudan a bien. Aunque yo no entienda lo que estoy viviendo, Dios tiene un propósito en su soberanía, ¿verdad? Dentro de eso tenemos que hablar de la santificación, que es el proceso de ser conformado a la imagen de Cristo. Y yo quiero hablar, y voy a hablar de 3 aspectos de la gracia que son necesarias, que nosotros debemos de tener para poder resistir cualquier prueba. Y es necesaria esa gracia en nuestra vida, ¿verdad? Aunque la prueba es dolorosa, siempre es la herramienta divina para pulir nuestro carácter y acercarnos más a Dios. Ahora vamos a hablar de la primera gracia necesaria que todos nosotros en algún momento dado experimentamos, que es la gracia previniente, que es ese regalo divino que Dios nos da, ¿verdad? Una persona que no ha tenido el beneficio de la gracia previniente, usted lo ve que las pruebas lo baratan, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la gracia previniente, que ya lo hemos mencionado anteriormente, si vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8, aquí que me lo lea, Efesios capítulo 2, versículo 8, ahí podemos ver lo que el Señor nos habla de esa gracia previniente. Efesios capítulo 2, versículo 8, hermano. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Fíjense entonces que la gracia previniente
o la presencia divina, que es otra manera de decirlo, es un concepto central en la teología nazarena, ¿verdad? Y Dios en su amor ofrece a toda esa gracia, pero sabemos que no todos la van a aceptar. Es como dice la Biblia, Dios toca aquí, a la puerta. Ahí empieza la presencia de Dios cuando se acerca al hombre o a la mujer. Esta gracia no fuerza. Dios no fuerza. Dios está ahí. Su presencia está frente a las personas. Ante las situaciones que Dios permite también, para que la persona pueda entender que necesita de Dios. Que por más que vaya a los médicos, por más que vaya a los psiquiatras, a los psicólogos, por más que busque ayuda de profesionales, hay un vacío que nadie lo puede llenar. Y que cuando la persona abre su corazón y le permite a Dios entrar, entonces se produce la gracia salvífica. Amén. Entonces, es vital que esta persona, que la gente entienda que es necesario permitirle a Dios. Dígalo. Escucha, bendito Dios. Amén. Que lo escuche, ¿verdad? Que lo hable, ¿verdad? Que lo hable, que le permita la entrada, ¿verdad? Esto es bien importante. Perdóname. Y esa es usualmente la oración de uno con relación a su familia, a la gente, a todo el que me toque, que puedan percibir eso. Nosotros pedimos eso para ellos. Exacto, ahí donde está la oración de nosotros como iglesia. Señor, que tu gracia, mire cómo usted tiene que orar por la vida de una persona que usted está orando para que se salve. Señor, que tu gracia previniente toque esta vida y que en el momento oportuno esta persona pueda venir a tus pies. Prepara su corazón, prepara su alma y permite que pueda ser libre. ¿Verdad? Esta es la oración que tenemos que hacer. ¿Verdad? Ahora bien, Leli me va diciendo cuando me falta. Otra cosa importante que tenemos que conocer dentro del proceso de la lucha, de lo que cuando enfrentamos las pruebas, 5, es el libre albedrío. ¿Verdad? Que es una respuesta a la gracia. El libre albedrío viene siendo una respuesta a la gracia. Porque Dios no nos hizo adorarle porque no tenemos otra opción. Él a los ángeles le permitió y le dio libre albedrío, y de igual manera que le dio a los ángeles libre albedrío, a los hombres le dio libre albedrío. Y ahí es importante que entendamos este concepto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice Deuteronomio 30:15, dice: he aquí, yo vengo delante de vosotros hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. Mire a ver si yo lo dije bien. Deuteronomio 30:15. Una cosa, hermano, nunca, usted como iglesia, yo sé que aquí lo hacen, pero usted siempre verifique lo que el que esté enseñando diga, que luego usted esté vendiéndole gato perdido, ¿verdad? Es más, en estos tiempos tan peligrosos. Deuteronomio 30:15. Léalo de los hermanos. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Muy bien. Yo lo traje en una versión más
¿verdad? Más reciente. Hermano, eso es otra cosa. Hoy en día que no compré Biblia muy nueva porque lo que vienen es, tienen le voy a decir verdaderamente, hermano, las nuevas traducciones no sirven. Han quitado textos bíblicos, han hecho un montón de cosas, así que eso lo hablaremos en otro momento. Bueno, era de la que tenemos de 1960 y no es muy buena. Así que te digo. La mía dice, mira, pues yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Más o menos. Sí, era la que tengo que a ver si mando de ella. Ok, nosotros para entender esto, la iglesia del Nazareno cree y defiende que los hombres tienen libre albedrío y que es un regalo divino. Dios así lo permite. Nos dio ese regalo para decidir si le adoramos o no le adoramos, si le creemos o no le creemos, si le servimos y no le servimos. Nosotros tenemos la capacidad de elegir cómo responder a las pruebas. Y aquí es donde viene el punto decisivo de nosotros. Nosotros en medio de las pruebas decidimos en el libre albedrío la victoria o la derrota. La decidimos nosotros, no es el diablo, no es Dios, la decidimos nosotros. Ya sea confiando en Dios o cediendo a la desesperación. Mire cómo lo estoy diciendo, hermano. Ante la prueba, yo tengo dos caminos. O busco el consejo de Dios y le creo, a pesar de que se tarde la situación. Tengo gozo. Y tengo gozo, porque gozo le dije que es sinónimo a qué? A confianza. Es usted, según la palabra griega, pereismos, que es la palabra que utiliza ahí en gozo. Ese gozo no es alegría, no es sinónimo de alegría. Por eso malinterpretamos la palabra gozo ahí. La palabra gozo en Santiago, que dice hay gozo, no es sinónimo de alegría. Gozo es sinónimo de confianza. Si lo vemos desde la forma correcta, ahora entendemos por qué esa palabra gozo no es que me estoy riendo. No, es tener confianza en que Dios tiene el control. ¿Ven? Ahora, en el momento de la decisión, si le creo a Dios, porque a lo mejor tu enemigo está enfrente de ti para atacarte y Dios te dice, estás quieto. Mire, ¿lo ve? ¿Usted quiere ver cómo un libre albedrío da una derrota o una victoria? Pues hace caso a Saúl. ¿Qué le dijo Dios a través del profeta Saúl? Espera hasta que yo llegue. Empezó a ver que la gente comenzó a irse. Esto es para los líderes. Hay veces que la iglesia se vacía. Y Dios te dijo, espera que voy a enviar una bendición grande. Espera que voy a mandar un poder y una manifestación de mi gloria sobrenatural a ese lugar. Y Dios te está diciendo eso al pastor, pastora. Y el pastor o pastora empieza a ver que la gente se le está yendo. Así le pasó a Saúl. En medio de la prueba de confiar en Dios, en lo que Dios había dicho, se desesperó. Y hizo cosas que no le tocaban a él hacer. Así también nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros en la prueba, no desesperarnos y no ceder a la desesperación. Hasta ahí estamos. Nuestras decisiones tienen consecuencias reales, tanto en esta vida como en la eterna. Hay cosas en las pruebas que si usted no confía en el Señor, pagará por el resto de su vida. Coge una hipoteca de vida.
hipoteca de vida. Y eso va a ser doloroso, porque por más que ore, las consecuencias van a estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios te lo advirtió. Así que esto es bien importante, hermano y hermana, de que nosotros tengamos que ver que nuestras decisiones tienen consecuencias reales. No es decir que como usted me dio la pata y decir, no, Señor, dame un igual al casero para volver a arreglar y hacer, no, ya después que tomaste la decisión y fue fuera de la voluntad de Dios. Vuelvo a decir, hermano, en la voluntad del hombre hay 2 o 3 voluntades. Yo digo que hay 3. Está la voluntad del hombre, está la permisiva voluntad de Dios. ¿Qué es la permisiva voluntad de Dios? Dios le bendiga. Querido, donde guste sentarse. Cuando hablamos de la permisiva voluntad de Dios, cuando hablamos de la permisiva voluntad de Dios, estamos hablando, Dios le bendiga, que Dios permite las cosas aunque no esté de acuerdo. Pero las permite. Esa es permisiva voluntad de Dios. ¿Verdad? Usted sabe, es como por ejemplo, para que me pueda entender este punto de la permisiva voluntad de Dios, su hijo menor está jugando con algo que si se da un cantazo le va a llorar, porque le va a doler. Pero ¿qué usted hace? El puertorriqueño de antes decía, deja que se meta el macetazo, porque después que se meta el macetazo, no lo va a volver a hacer. Era cuando a veces el nene cogía y quería jugar con una hebillita. Y venía y usted le decía, no lo haga, o no toque el sartén porque está caliente. ¿Cuándo aprendió el nene que no lo debe hacer? Cuando toca, cuando se da el macetazo, así es Dios. Dios te dice, no lo hagas, mira, te va a meter duro, mira, no hagas esto, pues. Pero como tú estás tan cabezón y cabezona, pues ya, Dios te dice, déjalo que haga. Y tú crees, porque ahí viene el engaño, que muchas veces no todo lo que está puesto en bandeja de plato de oro viene de Dios. No todo. No todo. A veces pues, oramos por un trabajo, nos ofrecen un trabajo, Dios nos permite el trabajo, y cuando uno ve la descripción del trabajo, la hora del trabajo, nos aleja de Dios, pues Dios no dio eso. Dios no se puede contradecir. No, pero es que yo vengo por un trabajo, y mira, me dieron el trabajo, sí, pero te está alejando de Dios. Así que Dios no te dio eso. ¿Ves? Y está la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es lo que Dios quiere para tu vida, porque Dios sabe que es lo mejor para tu vida, y si tú lo haces, serás prosperado en todas las áreas de tu vida. ¿Verdad? Entonces, permisiva voluntad de Dios, perfecta voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Tenemos que cuidarnos de todas esas. Ahora, terminando este texto y este estudio, vemos que las pruebas, Dios te ha dado el libre albedrío y está en ti tomar una decisión. Yo le voy a dar ejemplo de mi casa, y con esto acá. Cuando a Nelly la despiden de la ley 7, nosotros teníamos deuda, muchas deudas. Teníamos deuda, pero por el trabajo de los dos íbamos al flote. Pero al despedirla, nos quedamos sin una entrada. En un momento inicial hubo una desesperación, porque eso es normal, como le decía anteriormente, que las pruebas se vale llorar, se vale quejarse de vez en cuando, ¿verdad? Porque Dios es así, Dios sabe cómo nosotros somos que emocionales, ¿verdad? Decir, ay Dios mío, me alejaste, esto, lo otro, pero
La cuestión es no desesperar, ¿verdad? Cuando entramos un poquito en ese momento de ansiedad, yo dije, espérate, nosotros hemos predicado de un Dios que provee, de un Dios que bendice, nosotros le vamos a creer a Dios. Resumen de todo hasta ahora, Dios nos perdido todo ese tiempo. Dios no nos quedamos, no nos tuvimos que declarar en quiebra, tuvimos que hacer todo bien, pudimos salir, inclusive Dios permitió que viajáramos a Canadá, que consiguiera un carro, de tantas cosas vimos la mano de Dios. Esa prueba, que de momento pudo haber sido catastrófica para nuestras finanzas, fue la forma de yo conocer a un Dios que en medio de las crisis provee. Y ahora, hasta ahora, Dios me ha provisto y lo seguirá proveyendo, porque cuando uno cree y se conecta en la perfecta voluntad de Dios, entonces ya yo no salgo ni a buscar trabajo, el trabajo me llega. Así que tenemos que seguir. Nos quedamos ahí, nos seguimos, ¿verdad? Estoy a la mitad, bueno, estoy por el slide 5 de 23, así que estoy casi empezando. Así que no sé cuándo me toca de nuevo, pero cuando me toque, pues sigo con este estudio. Dios les bendiga, rica y abundantemente. Oramos para continuación de estudio. Padre, te damos gracias en esta mañana por este estudio bíblico. Bendice, Señor, todo lo que resta del devocional, la aplicación y todo lo que se va a hacer. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, rica y abundantemente. Y bienvenido a la familia que está con nosotros.